Hola. Pues bueno, mira, muchas fallas técnicas que tuvimos en esta parte de la tecnología. Vaya que definitivamente zapatero a su zapato. Y bueno, sudamos un poquito la gota gorda. Esperamos que toda la gente esté como muy contenta, ¿no? Y una disculpa por la demora, pero bueno, ya estamos aquí. Primero que nada, Jenny, quiero agradecerte muchísimo el tiempo que me estás brindando, ¿no? Para poder conocer un poco más en esta serie de entrevistas dedicadas a las mujeres directores de orquesta, ¿no? Que nos permitan conocer un poco más. Y bueno, pues para el público que se tomó el tiempo de ver el video previo que se subió a Facebook, en donde pudimos compartir un poco de uno de los conciertos que Jenny dirigió. Quiero comentarles que Jenny Delgado es una gran directora, es una directora que trae una escuela muy importante, que es una escuela cubana, y pues bueno, actualmente está como directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Salta en Argentina. Y bueno, pues yo no quiero hacer más presentación, más que simplemente, Jenny, pedirte de favor que pues nos compartas un poco, ¿no? De cómo es tu formación, ¿no? Poco a poco para que la gente pueda conocer un poco más de Jenny en esta parte, en la dirección orquestal. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias, Hilda, por invitarme. Sos una excelente persona, me alegro mucho de conocernos. Hace unos días cuando estuvimos hablando fue un placer. Eh, Así que bueno, estoy muy contenta. Pido también disculpas a las personas que estuvieron esperando hasta un ratito, pero realmente en estos momentos la conexión a veces es un poco difícil en estos días que todos necesitamos estar justamente por acá y bueno. Pero muchísimas gracias por este espacio. Vi tu entrevista con la maestra La Triste, realmente la disfruté muchísimo. Así Gracias. que bueno, ahora estoy yo por acá. Pues mira, mi formación básicamente, como bien dijiste, yo nací en Cuba. Cuando yo nací en la ciudad de Matanzas, que es muy pegadito a la capital de La Habana, alrededor de unos 100 kilómetros más o menos. Entonces, en la ciudad donde yo nací, en Matanzas, no vengo de una familia proveniente del arte, o sea, la primera soy yo, hasta ahora no hay otro más. Y mi relación con la música fue algo muy accidental, si se puede decir así. Cuando yo comencé mis estudios primarios, cuando tenía 5 años, las escuelas estaban integradas a pequeños talleres de música y yo integré un coro. Es un coro que manejaba la maestra Maricusa. Y bueno, Zelaida Menéndez es una institución en cuanto a la música coral en Cuba, la formación de las voces de los niños. Y para mí fue muy importante ese encuentro con el coro a la edad de 5 años. Me abrió el mundo de la música que era desconocido. Y comencé en ese coro de la maestra Zelaida Menéndez. Estando en el coro, supe de las audiciones para eh, entrar a la Escuela de Artes de la provincia. En Cuba, no sé si conoces, hay un plan de estudios artísticos, donde hay una escuela por cada provincia, de las 14 provincias del país. Se hace como una especie de concurso, unas audiciones en varias etapas. Y bueno, yo fui a esta convocatoria y maravillada por todos los instrumentos musicales, pues apliqué para todos, para el violín, la viola, el cello, el piano. Finalmente entré por violín y bueno, así fue como arrancó mi acercamiento a la música, ¿no? Comencé estudiando en aquel momento, el maestro Nelson Gómez, que era el solista de los segundos violines de la Sinfónica de Matanzas, y bueno, a través de él y a través de también mi inicio en la Escuela de Arte, comencé a asistir a los conciertos de la orquesta. Recuerdo con mucho cariño y también con mucha admiración que la primera vez que yo fui a un concierto de la Sinfónica de Matanzas, en aquel entonces la directora de la Orquesta Sinfónica de Matanzas era Elena Herrera, quien años más tarde sería mi maestra de dirección también, junto con López Marín. Pero en aquella primera ocasión que nos hicieron ir a un concierto, que yo fui a ver a mi maestro, me impresionó mucho ver a una mujer dirigiendo con un vestido blanco enorme, pero para mí era un ángel. Y entonces Blanco.
de blanco, estaba dirigiendo de blanco. Para mí era un ángel, entonces me impactó muchísimo. Del violín pasé al piano, tuve excelentes maestros de formación, recuerdo así la maestra María de los Ángeles Horta, Beatriz Lamote, y después de esta primera etapa de 7 años, que es la carrera de nivel elemental, entonces continué mis estudios en La Habana, la capital de Cuba. Fueron 4 años de formación y ya en La Habana, bueno, empecé a asistir también a los ensayos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba. Ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes figuras que fueron pasando, porque realmente en Cuba siempre tuve la oportunidad, a pesar de las condiciones geográficas del país, de ser una isla y no tener quizás otro país limítrofe para poder compartir culturalmente, pues siempre llegaban gente, llegaban músicos grandes, notables de todas partes. Por ejemplo, estuve una vez, recuerdo, en el Amadeo Roldán, la Orquesta Filarmónica de la Radio de Leipzig, también la Orquesta Sinfónica de Milwaukee, y la Filarmónica de La Habana en sí mismo es una institución que tiene muchísimo recorrido musical con grandes maestros. Se fundó en el 1924 y hasta la fecha del 50 aproximadamente, que tuvo varias etapas, pues bueno, pasaron figuras como Stravinsky, Kleiber, que fue director de la Filarmónica de La Habana también durante muchos años, Ormandy, también Bruno Walter estuvo en la Orquesta Filarmónica. Así que fue toda una historia que fue formando, y también asistir a esos ensayos me dio otra vez ese reencuentro de mi infancia cuando me impresionó tanto la figura de Elena Herrera, así que ahí acudí a Elena Herrera y le manifesté mi interés de la dirección orquestal, porque hasta ese momento solamente conocía el violín, el piano. Mis padres siempre me apoyaron, pero es difícil cuando no tenés una familia quizás que te pueda, que conozca, que te pueda guiar. Mis padres siempre confiaron en mis inclinaciones, pero digamos que tuve la suerte de tener buenos maestros que también me apoyaron en el sentir. Y bueno, yo me acerqué a Elena Herrera porque estaba haciendo una tesis justamente sobre una compositora matancera, de la cual Elena Herrera había hecho un trabajo, que era Olga Teijeiro de Alvarado, y ella, me acuerdo, estaba haciendo ensayos de la quinta de Beethoven. Entonces yo le dije, maestra, a mí me interesa mucho la dirección orquestal, pero yo no sé qué se necesita para ser director de orquesta. Mi formación ha sido básicamente como instrumentista, pero nunca estudié, por ejemplo, canté en coro, pero nunca estudié dirección coral, y quizás sería imprescindible para continuar una formación. Y Elena Herrera me dijo, no es necesario, y mejor si no eres directora coral, porque a veces no conocer el coro, pero sí conocer bien los instrumentos que conforman la orquesta es mucho más importante para un director de orquesta. Entonces ahí nomás, Elena, bueno, me dio algunas clases, me dio algunas sugerencias de obras para escuchar, me puso en contacto con quien fue entonces mi primer maestro de formación en el Instituto Superior de Arte de La Habana, la Universidad de las Artes, que es ELISA, y fue la figura para mí paternal, como yo le digo, mi papá musical, Jorge López Marín, que es un gran compositor cubano. Se formó, como tantos maestros de esa época, en la Unión Soviética, en la ex Unión Soviética, en el Conservatorio de Kiev, y él fue alumno del gran compositor ruso Hachaturian y también Boris Kaikin en dirección. Entonces, ahí empecé yo a formarme ya con un perfil hacia la dirección de orquesta, ¿no? Fue muy interesante para mí el haber llegado como te decía anteriormente, las escuelas tenían una formación elemental en todas las provincias, pero la universidad y el preuniversitario musical solamente estaba en la capital, en La Habana. Pero estas dos escuelas eran muy cercanas, porque la Escuela Nacional de Arte y el Instituto Superior de Arte están en el mismo predio. Es lo que anteriormente, en la época de Batista, era el Country Club de La Habana. Entonces, estábamos todo el tiempo en contacto los músicos de la ENA con los de la universidad. Entonces, esto me permitía que, si bien yo todavía
cuando no había ingresado a ELISA, no era estudiante de ELISA, pues estaba en contacto con todo el movimiento de lo que pasaba en ELISA, y cuando pasé a estudiar en el primer año de la carrera de formación de dirección orquestal, a la par empecé entonces como directora asistente de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Nacional de Arte. Esto sería quizás mi primer paso hacia la dirección orquestal. Fue muy lindo porque realmente, siendo yo una estudiante que empezaba la carrera, a la vez empezaba a formar a otros alumnos que eran los que iban iniciando. Y yo creo que uno aprende mucho más cuando estás obligado a enseñar, porque es bien diferente. O sea, te exige un conocimiento mayor cuando tenés que enseñar. Así que fue muy bueno para mi formación, paralelo a mi comienzo de la carrera, poder tener la oportunidad de trabajar con una orquesta sinfónica juvenil. Ahí también entonces conocí al maestro violinista Evelio Tieles, que es un gran maestro de la Escuela Violinística Cubana, junto con Alfredo Muñoz, y trabajé con la camerata de Evelio Tieles también como directora un tiempo. Durante mi carrera de estudiante, en los 5 años de formación, bueno, pues tuve la oportunidad de estas figuras que pasaban por la Sinfónica Nacional de Cuba. Ahí pude conocer a Sebrina María Alfonso, por ejemplo, que fue una de las grandes maestras también que tuve la oportunidad de tener y tomar clases con ella. Fue ganadora del premio Stokowski. También conocí a Leonid Kodam. Y pudimos aprender paralelamente a las clases de dirección de orquesta toda la formación de los otros alumnos que estaban también de composición, los artistas plásticos de la época que se formaban. Entonces fue una gran escuela musical pero artística. Estando en mi último año de dirección de orquesta, por ahí por el año 2002, yo hice mi primer concierto con una orquesta sinfónica profesional, que fue la Orquesta Sinfónica de Camagüey, y ahí se hace un concurso de dirección orquestal en Cuba que nunca se había hecho, el concurso Enrique González Mantichi, que es una de las figuras más importantes también de la Filarmónica de La Habana, y a raíz de este concurso me proponen trabajar con la Orquesta Sinfónica de Matanzas. Fue una cosa enorme, inesperada, porque te imaginarás que para mí fue mi escuela también la Sinfónica de Matanzas, era donde estaban mis maestros, y fue una gran sorpresa, fue muy grata. De repente me sentí con la disyuntiva de tener una gran oportunidad en mis manos, pero no tenía el repertorio para ser yo la que se encargara de la dirección de una orquesta sinfónica. Dije que sí, tuve el apoyo también del maestro que en aquel momento era el titular de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, que era Enrique Pérez Mesa, que hoy es el director titular de la Sinfónica Nacional de Cuba. Y así comencé, sin haber terminado todavía mi graduación, no haberme graduado del Instituto Superior de Arte, comencé mi trabajo como profesional, como directora de orquesta frente a una orquesta profesional, que fue la Orquesta Sinfónica de Matanzas. En el 2003, pues bueno, fue mi graduación con la Orquesta Sinfónica de Matanzas propiamente, y ahí comencé un trabajo asiduo, sistemático con la orquesta, hasta el 2008, que fue que llegué a la Argentina. En el medio, sobre el año 2005, conocí al maestro Luis Gorelick, que es un gran maestro y director de orquesta argentino, estuvo de director invitado en la Sinfónica Nacional de Cuba, y ahí se da mi primera oportunidad de viajar fuera de Cuba para tomar clases, y bueno, visité Chile con la Orquesta Sinfónica de Concepción, fue el primer curso internacional de directores de orquesta donde yo participé. Fue una gran experiencia, y ahora te cuento qué fue lo más interesante que me pasó con esto. Como te conté, toda mi formación hasta acá fue todo totalmente en Cuba, o sea, mi formación de nivel elemental, medio, superior,
Y si bien era una formación muy sólida, surge la diferencia de no saber realmente qué pasa en otros lugares, cómo es la formación en otros países, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Y esa primera vez que yo salí de Cuba estaba como con mucho miedo. Recuerdo el primer día que estábamos en la clase, pues yo esperaba que hablaran todo y escuchaba, porque es como una especie de medirse, ¿no? ¿Cómo es el estudio mío referente? Y de verdad que fue muy lindo porque yo sentí que a pesar de haber pasado toda mi vida y toda mi formación en mi isla, en Cuba, pues yo tenía un gran nivel, justo con mis colegas que escuchaba que habían estudiado, tomado becas en otros lugares, pues yo no sentía que yo estuviera en desventaja respecto a ellos, porque sentía que tenía una formación muy parecida. Entonces eso me dio mucha alegría porque uno siempre teme eso, ¿no? Ya te decía, el hecho de vivir en un país que no te permite una frontera con otro, sino que es realmente la información en la época que te estoy hablando, 2005, todavía no existía la telefonía celular, internet, no teníamos, la única información que teníamos era lo que recibíamos de la Unión Soviética, los discos de acetato, y a veces encontrar una partitura también era realmente muy difícil, y de repente salir y ver que en otros lugares a donde había muchas más facilidades, pues el nivel no era superior al que yo tenía, sino que yo tenía un buen nivel. A pesar de eso, pues fue algo muy lindo que agradezco muchísimo, de ¿Qué es lo que verdad. yo quiero, qué es lo que yo quiero preguntarte, Jenny? Porque cuando nosotros tuvimos una plática previa, una de las cuestiones que me interesó muchísimo escuchándote era exactamente, ¿no? Esa escuela que ya existía en Cuba y que existe de dirección orquestal, pero me compartías un punto muy importante, que la que encabezaba esta cátedra, por así decirlo, era precisamente una mujer, ¿no? Entonces, toda tu formación como que estuvo muy arropada en no tener ningún estereotipo ni en ninguna diferencia. Y cuando tú sales, pues precisamente iba Jenny con la batuta, o sea, no era Jenny mujer o Jenny hombre, o sea, era la mujer con la batuta, con una preparación muy fuerte en Cuba, con una experiencia muy grande. Entonces, me gustaría que tú nos pudieras compartir un poco más o menos de cómo es la cátedra de dirección en Cuba, ¿no? O sea, qué es lo que se les imparte, cuál es el previo para las personas que entran a la cátedra, qué es lo que pasa con esta parte particular de la cátedra de dirección en Cuba, la escuela de dirección en Cuba. Bueno, te cuento, en Cuba no existía una formación artística y profesional o conservatorios como tal hasta el año aproximadamente 62, porque anteriormente a eso lo que existían eran pequeñas academias privadas de música. Y bueno, la revolución triunfó en el 59, en el 1960 se dan las primeras intercambios de maestros soviéticos que vinieron a Cuba a formar alumnos y también a formar esta carrera, y también las primeras generaciones de cubanos que se formaron en la Alemania del Este y en la ex Unión Soviética. En el 62, entonces surgen las escuelas de arte, que se crean una por cada provincia, y bueno, con estas características que te decía, que después obligatoriamente el nivel medio y el nivel superior sí solamente era en la capital. Este sistema era un sistema copiado totalmente del sistema soviético. Por un lado, yo otras veces lo he comentado en otras oportunidades. Por un lado era muy fuerte, porque ya te digo, por ejemplo, cuando yo me presenté a estos exámenes de actitudes para entrar a la Escuela de Arte de Matanza, éramos niños de todos los municipios de la provincia. Diríamos que podríamos ser, por ejemplo, entre 40 y 60 estudiantes aplicando, y a veces solamente eran 10 plazas. Entonces era muy fuerte porque sabías que había muchos que no iban a tener la oportunidad, pero a la vez cada año era como muy selectivo, había que tener un alto compromiso de estudios y también un alto rendimiento académico, porque si no, por más que estuvieras en la beca, quedabas fuera, había que tener un alto nivel de exigencia de sí mismo. Y a veces, lo comentaba con otros
amigos también que conocí después, por ejemplo, acá en la Orquesta Sinfónica de Salta, donde trabajo, pues hay muchos compañeros que también son de Bulgaria, de países del este, de Europa del Este, y ellos tuvieron la misma formación que yo. Y por un lado era muy buena, por otro lado muy riguroso, porque un niño de 5 años tiene que jugar, y nosotros muchos no jugamos porque teníamos mucho para estudiar, teníamos que tener un alto nivel académico en las asignaturas normales que da un chico en la escuela, y también el mismo alto nivel en las asignaturas musicales. Y a su vez se hacía una especie de concurso siempre, donde eras tú el representante, y era una fuerte presión porque vos tenías que representar tu escuela o tenías que representar a tu país, porque en aquella época se daban, por ejemplo, muchos concursos internacionales, iban estudiantes de formaciones que iban a Moscú como representantes de la isla para justamente intervenir en estos espacios. Y era como, hace poco tenía una charla con un chelista importantísimo que vive acá en Argentina, es el principal de la orquesta estable del Teatro Colón, Stanimir Todorov, y él decía, era para nosotros una fuerte presión, porque era como ir a una olimpiada, tenías la presión de representar a tu país, pero así mismo eran los resultados, y por otra parte yo siento que eso nos hacía madurar mucho más, o sea, el hecho de tener que definir tantas cosas, era un alto compromiso de estudios el que llevábamos cada uno de los que lograba tener acceso a esa formación. Como te dije anteriormente, mi maestro de dirección fue alumno de Hachaturian y de Boris Kaikin, pero asimismo los profesores, por ejemplo, la profesora de viola de la escuela de Matanza era Cristina Pestana, que se había formado también en Rusia, y así también Alfredo Muñoz, o sea, había también a su vez los profesores soviéticos que formaron. Entonces, realmente era una formación muy sólida, con una alta exigencia también de las asignaturas complementarias, por ejemplo, como polifonía, como armonía, historia de la música. A veces simplemente tener una nota un poco más baja en alguna de estas asignaturas también limitaba tu permanencia o no en el conservatorio. Entonces, realmente era un alto nivel de exigencia de estudio. Yo, con respecto a lo que decías de Elena, pues hubo una generación muy importante de directoras de orquesta. En Cuba es muy común la figura de la mujer en la dirección, no solamente en la dirección orquestal, también en la dirección coral. Te diría que lo extraño es ver a un hombre, porque realmente que yo conozco ahora mismo el único director coral que hay en Cuba es el maestro José Antonio Méndez Valencia, que es el director de coro de Cámara de Matanzas, pero fuera de él, todas las demás directoras de los grandes coros, como María Felicia Pérez, Alina Orraca, todos son mujeres. Entonces, todas estas generaciones de directoras de orquesta, como Elena Herrera, como Zenaida Romeo, como también Marinela Mendiola, salieron de estos maestros. Mi maestro Jorge López Marín, pues fue maestro de Elena Herrera. También en la actualidad hay muchas directoras a cargo de las orquestas profesionales en Cuba, todas, mi conocimiento, son mujeres, a excepto de la Sinfónica Nacional, cuya directora asistente también es Dayana García, que es una colega mía de estudios. Es algo que nunca te cuestionabas en la carrera. Yo, ya te digo, mi inspiración para ser directora de orquesta justamente fue una mujer, fue Elena Herrera, que después terminó siendo también mi guía durante toda la carrera. Y después que viajé, como te decía, en esta primera oportunidad, en el curso de dirección de Concepción, Chile, en el 2005, pues ahí me cae una ficha un poco extraña, porque estando en el curso, habíamos solo 2 mujeres en el curso de dirección. Una era yo y otra era una directora argentina. Y de los que estábamos en el curso, pues bueno, la única que quedó para el concierto de cierre era yo, y viene el periodista y me dice, qué cosa tan extraña, una mujer directora de orquesta, y ahí yo me asombré, y yo dije, pero ¿por qué es raro? En donde yo vivo, lo raro es que sean hombres los directores. Entonces, bueno, claro, ahí yo choqué con que la realidad que yo vivía en mi país, pues era algo solamente normal para mí, porque fuera de mi país era bien diferente.
Pero yo choqué en eso ya después de que había hecho todos mis estudios y ahí fue que empecé a ver una visión diferente sobre el rol de la directora de orquesta. Así que, como te digo, fue muy valioso haber tenido la inspiración de una mujer y por eso nunca me sentí ni rara como Sí, claro, después. sí, ni excluida, ¿no? A fin de cuentas, o sea, estabas Claro. dentro de lo que era normal para ti. Ahora, tú me compartiste algo muy importante que se me hizo muy valioso. Me comentaste que cuando tú estabas ya haciendo un trabajo de directora de orquesta en Cuba, pero no todavía sin haberte titulado como tal, tuviste que hacer la formación de una orquesta sinfónica juvenil. Y lo más importante que me pareció de esta información es que tú mencionas que efectivamente tiene que haber como una estrategia muy bien estructurada de aquellos estudiantes o atrilistas para que posteriormente puedan llegar a una orquesta profesional, o sea, cosas tan elementales como el orden de un ensayo, como las letras, como los números de un ensayo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue una aportación muy valiosa porque tú estabas en un lugar en donde tú tenías esa apertura de poder transmitir o proponer algo que podía ser novedoso o interesante, ¿no? A veces uno en México, que somos muy agradecidos, ya hay tanta diversidad actualmente, pero cuéntanos un poco esta inquietud que tienes tú, porque si bien tu parte no es en la docencia, o sea, tú no tuviste un futuro, digamos, o no te especializaste en la cuestión docente, lo tuyo es trabajar con orquestas sinfónicas profesionales, sí tuviste como mucha empatía en buscar la manera de ayudar y de contribuir a algo en esto. Entonces, me gustaría que nos compartieras un poquito sobre este proyecto que tú iniciaste y con qué finalidad, cuál era el objetivo que tú querías, qué fue lo que lograste, qué fue lo que observaste después del proyecto que tú formaste. Bueno, mira, primero quiero decirte que si bien en la vida se dio de que, bueno, mi formación fue hacia el ambiente profesional, de manejar y trabajar siempre con orquestas profesionales, yo disfruto mucho la docencia y las veces que he tenido oportunidad de ser docente lo llevo con mucha responsabilidad y también con mucho amor, porque yo creo que lo que somos en nuestra vida profesional se lo debemos justamente a ese momento y a lo que nuestros maestros nos dan. Yo fui muy afortunada en recibir una muy buena formación de maestros que realmente estaban comprometidos con su labor de docentes y realmente hasta hoy siento ese amparo de esa figura que tuve en mi infancia de un maestro preocupado por mi formación, preocupado por lo que yo necesitaba como estudiante. Entonces, para mí es un deber transmitir eso sin reservas. Cuando te comentaba hace poco, cuando yo estudiaba en el Instituto Superior de Arte y que, bueno, paralelamente empecé a ser directora asistente de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Escuela Nacional de Arte, pues yo veía mucho esto. La Orquesta Sinfónica Nacional y la orquesta del Conservatorio Amadeo Roldán en La Habana eran las dos instituciones, o sea, la Escuela Nacional de Arte y el Conservatorio Amadeo Roldán eran las únicas dos instituciones en todo el país que tenían una formación docente y paralelamente había una orquesta para esos chicos de formación. El resto de las provincias no tenían orquestas sinfónicas juveniles. Y si bien para mí ya había sido difícil, o sea, yo cuando siendo todavía una estudiante tuve que enfrentar una labor profesional como directora al frente de una orquesta profesional, en la cual todos sus integrantes en su mayoría habían sido mis propios maestros, era algo muy difícil, porque ellos eran mis maestros de violín, de apreciación musical, de todo, y de repente yo venía a trabajar con ellos. Entonces yo tuve que hacer un crecimiento gigante en tiempos récord para estar a la altura de lo que se requería de mi trabajo. Y yo sentía que era una presión muy fuerte que necesitaba ser atendida desde edades más tempranas en la docencia, porque pasaba que los alumnos terminaban una formación personal elevada desde el punto de vista individual como concertista, pero después se sentaban en un atril y era muy fuerte el impacto, porque no dominaban, por ejemplo, estilos de arcada, cómo trabajar la dinámica de un ensayo. No es lo mismo preparar un recital para dentro de un mes o 2 meses que hacer una sinfonía todas las semanas.
O sea, el proceso de maduración musical va mucho más rápido, más veloz. Y bueno, las orquestas también en Cuba, producto de todo el golpe económico, de la caída del sistema socialista, que realmente Cuba estaba muy enganchada con ello, pues eso tuvo un impacto también en la cultura en el país. Muchas orquestas empezaron a desmembrarse. La Sinfónica Nacional de Cuba, en una gira se quedaron gran parte de sus integrantes. La Orquesta Sinfónica de Matanzas, a donde yo comenzaba en el 2003 mi función como directora, pues también no era la orquesta de otros tiempos, que era una orquesta numerosa, así que para hacer algún tipo de repertorio, por ejemplo, de romanticismo, se requería de una mayor fuerza de cuerdas e integrantes, y muchas veces se convocaban entonces a los estudiantes de mayor formación, ya terminando la formación de la escuela de música, que ya en esta época, en el 2003, cuando yo trabajaba con la orquesta, ya existía un nivel de formación de enseñanza media en las provincias, que no existía cuando yo era más chica. Entonces, ahí noté que paralelamente yo era profesora de música de cámara en la Escuela de Música de Matanzas de nivel medio. Noté que era un gran esfuerzo para los chicos y notaba también la frustración de no poder resolver las situaciones de las, ¿cómo se llama?, de las dificultades de las obras en tiempos tan cortos. Entonces, en aquel momento la directora de la Escuela de Música había sido también mi maestra, había tenido contacto con ella en mi enseñanza cuando era estudiante de la Escuela Provincial de Música, y le dije a Iliana Pinedo, Iliana, ¿qué tal si hacemos una orquesta sinfónica juvenil? Y así hacemos, por un lado, que de los chicos tengan una formación previa, que no sea tan fuerte el impacto, y por otro lado, hay muchos que nunca van a tener la posibilidad de tocar en una orquesta, porque sabemos que las cuerdas es la mayoría para integrar y tienen más posibilidades, pero los instrumentistas de vientos no tanto. Entonces estaría muy bueno que en su formación tuvieran esa experiencia, porque a lo mejor después, en el futuro, lo pueden hacer o no, pero que tengan ese encuentro con lo que es un cuerpo sinfónico, trabajar dentro de ello. Fue un trabajo muy difícil, porque había niveles muy dispares. Habían algunos que solamente estaban en primer año de música, otros ya estaban por graduarse, así que lograr ese nivel fue algo muy difícil, pero me pasó algo muy lindo. En Cuba, a partir del 2004, se empezó a hacer como una especie de encuentros sinfónicos a nivel nacional, justamente para ver el movimiento sinfónico cómo había quedado, porque muchas orquestas, como te dije, se habían desmembrado bastante con el golpe económico, y se necesitaba un incentivo para que los profesionales mantuvieran su deseo de seguir en su trabajo de la música clásica. Entonces, esta orquesta yo la creé en el 2005, fue un año después de que comenzaron estos encuentros sinfónicos. Y como estímulo para ellos, yo iba como directora de la Orquesta Sinfónica de Matanza, que era la profesional, y propuse, siendo miembro del Consejo de Desarrollo de la Música Sinfónica en Cuba, propuse que se le diera la oportunidad a estos chicos de participar ellos también como una orquesta sinfónica juvenil, porque era la única sinfónica juvenil en el país, fuera de las dos que habían eh, a nivel capital en La Habana, para que mostraran sus posibilidades también, lo que habían hecho. Y realmente fue una experiencia muy linda. Al principio, te digo, estaban muy asustados, porque me decían, profe, ¿qué vamos a hacer nosotros acá con una sinfonía de Beethoven, todas las orquestas profesionales y nosotros? Y yo les dije, ustedes no vinieron a competir, ustedes van a compartir su experiencia musical y van a aprender. Y realmente hicimos la segunda sinfonía de Beethoven. Recuerdo más lindo que puedo tener era que la Orquesta Sinfónica de Matanza llegaba a la tarde. Yo me tuve que ir a la mañana a la capital junto con la Orquesta Sinfónica Juvenil, porque el ensayo con la juvenil era en la mañana y el de la orquesta profesional era a la tarde. Entonces sucedió que mientras estábamos ensayando en el Amadeo Roldán, llegaron los maestros de la Orquesta Sinfónica de Matanza, los profesionales, y muchos eran sus propios maestros, así que se fueron sentando en el auditorio y lo escuchaban. Y nosotros, yo no me había dado cuenta, ellos sí, obviamente. Cuando escucharon a sus maestros, a sus propios alumnos, interpretando la segunda sinfonía de Beethoven,
fue algo tan maravilloso porque los maestros estaban emocionados, llorando y aplaudiendo al final del ensayo. Y no te imaginas la felicidad de esos chicos de obtener el reconocimiento de sus maestros. Eran grandes gigantes. Y realmente es una de las cosas más lindas que yo recuerdo. Bueno, de esos chicos que se formaron en esta Orquesta Sinfónica Juvenil, tengo el gozo de que muchos de ellos hoy son integrantes de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, son profesionales. Y siempre cuando nos encontramos, cuando voy a Cuba, está eso de que sí, en ellos en aquella época, no es difícil olvidar esas cosas que te marcan para toda tu vida. Pero yo siento que marcó significativamente para ellos ese granito de arena, incluso de marcarles un recorrido sólido de lo que eran capaces de hacer, de lo que eran capaces de llegar por sí mismos con su compromiso, con su esfuerzo, y ya no de una manera traumática, sino de una manera disfrutable. Ya desearon llegar a una orquesta profesional, pero ya estaban seguros que eran capaces de hacerlo. Entonces realmente es algo muy lindo que logramos hacer en muy poco tiempo, pero que realmente estoy muy satisfecha. Así Pues, que aunque no es mi tarea de hoy ser docente, me siento exacto. muy feliz de esos niños. Ojalá alguno estuviera escuchándolo, porque de verdad que para mí van a ser mis niños, por más que son hombres, mujeres, tienen hijos, pero es algo de lo más grato que he podido tener en toda mi vida. Lo que pasa es que dijiste algo muy importante, Jenny. En ocasiones, ¿no? O sea, no todos se van a un perfil de dirección juvenil o algo así, pero en el caso tuyo se me hizo muy importante resaltar esta aportación, ¿no? Tan fuerte que tú hiciste. Y entonces viene toda una revolución en la vida de Jenny, ¿no? O sea, ella comienza como estudiante, comparte un poco a una joven generación, empieza a dirigir orquestas profesionales aún sin ser todavía una licenciada y empiezan a abrirse muchísimas puertas que actualmente te llevan a estar en el lugar en donde tú estás y a tener, como tú me lo comentabas, una carga de trabajo tan fuerte con la Orquesta Sinfónica de Salta. Pero antes de que lleguemos un poquito a cómo estás tú en Argentina y plantear un poco más esto, me gustaría que tú nos compartieras, Jenny, este grandioso congreso, simposio internacional de mujeres directoras, el cual me compartiste y el cual tiene una finalidad de poder reunir, de hacer un enlace entre las directoras y sobre todo hacernos presente entre las propias mujeres, que son muchísimas mujeres. O sea, pensamos a lo mejor que son pocas, porque en las redes sociales aparecen pocas con un trabajo impresionante. O sea, eso es indiscutible. Pero hay muchas directoras también que están haciendo mucho trabajo. Platícanos un poco sobre este simposio. Tú has participado, cuál es la línea, cuál es el papel que tú has tenido ahí dentro de este simposio y qué genera, ¿no? Dentro de la formación de directora en las mujeres específicamente y en el caso tuyo. Pues mira, yo como te comentaba anteriormente, siempre menciono a Elena Herrera. Elena Herrera no solamente tuvo un impacto en Cuba, Elena Herrera también es una directora que tuvo una amplia proyección internacional, vivió en Brasil, en México, España y siempre estuvo activa dentro de su carrera como directora de orquesta. Pues a través de Elena Herrera, cuando yo todavía vivía en Cuba y era muy joven, ahora lo soy pero no tanto, Sigue entonces siendo muy joven. sí, pero en aquella época yo era una estudiante, estudiaba todavía en la Escuela de Artes de Matanzas y a la Sinfónica de Matanzas llegó una directora muy linda, pero sobre todo con una excelencia humana, una persona muy carismática que impactó mucho en todos los integrantes de la orquesta y también en mí. Y era justamente Ligia Madio. Ligia Madio es una directora brasilera que, bueno, se formó, por supuesto, en Brasil, pero en el paso de Elena Herrera en Brasil, pues Elijah fue directora asistente de Elena Herrera, creo que cuando Elena estaba al frente de la Orquesta Sinfónica del Teatro Claudio Santoro, y el primer concierto de su vida que hizo Ligia Madio fue con la Orquesta Sinfónica de Matanzas. Entonces, ahí fue como una pequeña, o sea, nos encontramos, nos conocimos, pero fue como un flash, fue ese momento. Eh, Después nunca más nos vimos, nunca más nos encontramos.
Cuando yo llego a la Argentina en el 2008, a la Orquesta Sinfónica de Salta, en octubre de ese año, Ligia Madio llega como invitada a la Orquesta Sinfónica de Matanzas y nos reencontramos. Entonces fue un encuentro muy lindo y creo que ahí realmente se consolidó nuestra amistad, porque era algo ya mucho más cercano en el tiempo. Ya yo era directora de orquesta cuando ella fue, yo era una niña estudiante de música. Y años más tarde, cuando Ligia, creo que fue en el 2016, Ligia se cuestionó un poco el hecho de la visualización o la falta de conocimiento de la función de las mujeres directoras de orquesta, porque realmente la mujer llegó tarde a la visibilidad en cada una de las facetas de la música. O sea, si miramos, las orquestas mayormente estaban integradas siempre por hombres, y después poco a poco fue vinculándose la llegada de las músicas mujeres a las orquestas. Pues bueno, por supuesto, el rol del maestro, director de orquesta, dices director de orquesta y todo el mundo se imagina el señor con su saco y no una mujer. Lamentablemente ya eso va cambiando, pero no es así. Entonces Ligia dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa con todas? Ustedes también se sienten con este tipo de cuestionamiento, porque muchas veces a mí me tocó de que a donde llegaba nunca antes había estado una directora, una maestra invitada como directora. Y siempre es como algo muy curioso, ¿qué se siente? ¿Qué es raro? ¿Y por qué una mujer en la dirección? Bueno, todas esas preguntas un poco incómodas y molestas que a veces suelen pasar y no creo que los periodistas los digan por nada malo, sino porque realmente para ellos es una curiosidad. Pues Ligia entonces decidió establecer como un reencuentro, un conocimiento de las directoras que estábamos llevando una carrera, para saber cómo nos iba cada una, cómo era la relación en cada uno de los casos, y surgió entonces este primer simposio que ella convocó, se dio en octubre de 2016 en Sao Paulo. Y bueno, la gran personalidad que estuvo como quizás invitada de este primer simposio fue la directora Marin Alsop, que en aquel momento era la directora titular también de la Orquesta Sinfónica de Sao Paulo. Y bueno, la gala de este primer encuentro fue justamente un concierto que llevó a cabo Marin Alsop. Y bueno, pues ella estuvo en este primer simposio, compartimos muchas experiencias. Después de esto, pues bueno, ahí nos empezamos a conocer muchas y empezamos a hacer una red como de conocimiento de todas las directoras que estábamos en ejercicio de la carrera de la dirección de orquesta. Se extendió mucho más el conocimiento del simposio, y en el octubre de 2018 se llevó a cabo el segundo encuentro de mujeres directoras, Woman Conductor, que se llevó a cabo entonces también una vez más. Ligia fue la anfitriona, es ella la gran directora del movimiento, que realmente tiene un gesto muy amable y solidario, porque es una persona que realmente no necesita una visibilidad, porque ella es muy visible. Yo creo que actualmente es la directora que más carrera internacional tiene de las directoras latinoamericanas. Pues Ligia organizó este segundo encuentro a través de la Filarmónica de Montevideo, realmente tuvo un amplio respaldo de la municipalidad, y ahí estuvo también la figura de Giselle Bendor, que es una directora uruguaya, también creo que de origen israelí, pero es una gran maestra con una también muy importante carrera internacional. Y ya nos dimos cuenta cómo se iba ampliando la red de conocimiento de las directoras que estaban. Ahí, por ejemplo, ya participó la maestra francesa Nathalie Maram, que también es una directora que ha estado mucho por acá por Latinoamérica, fue directora de la Orquesta de Ecuador. A su vez también estuvo Isabel Costes, que es una directora española, que es la directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico. Estaba yo en representación de, bueno, Argentina y Cuba, muchas maestras de Latinoamérica y de Europa que nos dimos cita. Y bueno, lo importante de este movimiento es que creo que de a poco se está empezando a avanzar en el conocimiento de la imagen
de la directora de orquesta, no la mujer directora de orquesta, la directora de orquesta simplemente, porque no es una cuestión de género, o sea, si se visualiza es por el hecho de, para que se deje de ser noticia o novedad del hecho de que una mujer sea directora de orquesta, simplemente o se tiene condiciones natas de liderazgo o se tiene condiciones intelectuales para una tarea o no se tienen, sea lo que sea. Porque hoy en día nadie se cuestiona que un pianista sea bueno o malo, si es mujer u hombre, o que un violinista lo sea, si es hombre o mujer, y creo que la dirección de orquesta no es ajena a eso, o sea, tiene que ver con la capacidad musical, interpretativa, intelectual que tenga ese maestro, sea mujer o sea hombre. Así que bueno, esto no es algo que se trate de ir en contra de nuestros colegas, ni mucho menos, al contrario, simplemente de que se tenga un reconocimiento de la actividad según la capacidad realmente de que tiene la persona para llevar a cabo. Claro, y bueno, después de todo esto, porque además sabes que es bien interesante darte cuenta que hay un movimiento muy grande, o sea, como que de repente miramos hacia Europa o algo y todavía hay cierta cerrazón, ¿no? Hacia la dirección en la mujer. Existe, hay unas ponentes excelentes, pero cuando nos vamos platicando con gente en Latinoamérica, como que esta amabilidad, esta apertura pareciera un poco más visible, o a lo mejor lo sentimos como algo más cercano, no sé si sea por eso. Pero entonces yo quiero preguntarte, Jenny, llegas a Argentina, empiezas a hacer toda una labor fuera de tu país, un país en donde tú me comentas que efectivamente hay grandes directoras, pero no es en el común denominador que existan las mujeres directoras como tal. Llegas a una orquesta de manera muy específica, llegas con un puesto que te hace trabajar muchísimo más que si fueras titular, que es únicamente como una posición administrativa, por así decirlo, ¿no? A veces. Y llegas a Argentina, ¿qué pasa con Jenny? O sea, ¿qué momentos sublimes, agradables ha tenido Jenny en Argentina en cuanto a la parte de dirección orquestal? ¿Cuáles han sido los retos grandes? Hablando de la directora, no hablando de mujer, sino como directora. ¿Qué nos puedes compartir sobre esta parte en tu vida, Jenny? Bueno, pues primeramente decirte que yo estoy muy agradecida de realmente, Argentina es mi segunda casa, tengo excelentes colegas, excelentes amigos y realmente cuando llegué acá es muy difícil para uno salir de su país. Es un desarraigo muy grande, es muy difícil. Hay una escultura que tiene que ver con el inmigrante, que es esa maleta vacía que tiene y realmente así se siente uno. O sea, hay que tener una decisión y un esfuerzo y una valentía muy grande para dejar atrás tu familia, tu hogar, tu casa y emprender una vida, ¿no? Y realmente yo llegué acá y encontré grandes amigos, encontré también un hogar, un lugar para trabajar. Y también tengo muy lindos recuerdos de toda la época de las cosas que hicimos en Cuba. O sea, yo llegué acá en el 2008 y empezamos a trabajar con la Orquesta Sinfónica. Estuve un tiempo trabajando con la Orquesta Sinfónica Juvenil de la provincia y después con la Orquesta Sinfónica de Salta. Y lo que yo más destacaría es un crecimiento que siento que he tenido quizás desde el modo de repertorio que yo podía abordar porque en mis 7 años al frente de la Orquesta Sinfónica de Matanzas, a donde llegué a ser la directora titular, pues fueron 7 años, como te dije, de mucho aprendizaje en parte, porque yo me formé como directora, pero no tenía un repertorio y ya tenía directamente que abordar una orquesta profesional y mantener un nivel. Y bueno, llegué a hacer la integral de Beethoven, hice las más grandes, casi todas las sinfonías de Mozart, hice las sinfonías de Tchaikovsky, todo un repertorio, hasta el romanticismo, pero era hasta el repertorio que justamente permitía las condiciones económicas del país, a donde, como te decía anteriormente, a veces solamente adquirir el material de, no sé, de una sinfonía de Rachmaninoff era algo muy difícil, porque no estaban las partes y no tenías una casa editorial para comprarlas tampoco. Pues bueno, llegar a la Argentina con esta orquesta, que la Orquesta Sinfónica de Salta es una orquesta joven, porque tiene 20 años de existencia, pero es una de las orquestas más importantes de la Argentina en este momento, tiene varios premios CONEX,
también tiene varios discos registrados, y el promedio de los integrantes es un promedio muy joven, pero con un alto nivel profesional y artístico que los han ponderado dentro de una de las 3 mejores orquestas sinfónicas del país. Así que para mí realmente es un placer y un honor poder compartir mi trabajo con tan excelentes colegas, y me permitió crecer en repertorio. O sea, yo en la Sinfónica de Salta hemos podido hacer muchísimas obras, por ejemplo, del siglo XX, que es algo, como te decía, que es más difícil abordar quizás en otros momentos. También sabemos de los derechos de autores y todo eso. Pues relacionarme y trabajar con compositores como Bartók, hice varios estrenos aquí también con la Orquesta Sinfónica. Estrenamos la Sinfonía número 1 y la tercera de Rachmaninoff, que nunca se había interpretado acá en Salta por primera vez. Tuve la oportunidad también de acompañar grandes artistas de la danza como Marianela Núñez, que hicimos una función maravillosa de Giselle, con Alejandro Parente también. Acompañar a maravillosos músicos también folcloristas, porque realmente, para quien no conozca la Orquesta Sinfónica de Salta, Salta es una provincia al norte de la Argentina, muy cerca de Bolivia y de Brasil, y tiene muy fuertes arraigos hacia la música folclórica de este lugar, así que también he aprendido mucho sobre el folclore argentino, que lejos de Argentina, quizás en aras internacionales, se conoce a Gardel y se conoce a Piazzolla, pero realmente la música argentina es mucho más que eso, y yo realmente he aprendido a valorarla muchísimo, respeto mucho la música argentina, la música folclórica es muy rica, tiene mucho. Y bueno, como te decía, he tenido que hacer muchísimas cosas, desde trabajar para una producción de ópera, he hecho mucho ballet, grandes ballet, he hecho estrenos también de grandes compositores del siglo XX. Hicimos, me acuerdo una vez, las danzas de Galanta de Kodai, que la orquesta nunca la había hecho, y he tenido la oportunidad de hacer grandes repertorios con orquestas muy grandes. Acá la orquesta ha abordado grandes obras también de Mahler, como la Segunda Sinfonía de Mahler, que son realmente obras de mayor dimensión. Así que bueno, eso ha sido muy lindo para mí en mi experiencia como directora asistente de la Orquesta Sinfónica de Salta. Pero también estar acá, siendo directora desde la Argentina, pues me ha dado la oportunidad de conocer también grandes orquestas y moverme muchísimo por todo lo que es la Argentina y también Latinoamérica, porque, bueno, estuve como directora también invitada de la Filarmónica de Montevideo, estuve también en casi todo desde el año pasado. Recientemente hice mi debut con la Filarmónica de Buenos Aires, que era ese video que compartiste recientemente antes de nosotros. He trabajado con la Orquesta Sinfónica de San Juan, con la Sinfónica Nacional de Buenos Aires, con la Orquesta Nacional de Música Argentina Juan de Dios de Filiberto, con la Orquesta de Mar del Plata, la Filarmónica de Mendoza, y realmente la Sinfónica de Rosario recientemente, es algo que te nutre mucho, porque la vida de un artista tiene que ver mucho con el movimiento, ¿no? Con el conocer músicos de otro lugar, compartir experiencias, compartir su música también. En México estuve en el año 2007, que conocí también la Orquesta Sinfónica de Carlos Chávez, que hablábamos el otro día, enorme repertorio que tenía la orquesta, un nivel increíble, a la altura de cualquier orquesta profesional. Y yo creo que eso es una de las grandes satisfacciones que he podido tener. O sea, venir, salir de Cuba me dio la oportunidad de ampliar mi horizonte como directora de orquesta, de conocer otras latitudes, otras orquestas, otras músicas también, y nuestros valores también de la música latinoamericana. Yo creo que algo muy rescatable de nuestra música es que nos demos a conocer. Ahora, hoy en día, se está viendo mucho, por ejemplo, a través de la figura de Dudamel, que se está dando a conocer la música latinoamericana, y para Europa es una gran novedad. Pero lástima que nosotros no nos dimos cuenta antes, porque nos pasamos toda la vida tratando de imitar a los europeos en su música, y nuestros valores, nuestras riquezas en nuestra propia música, no las supimos difundir. Bueno, por suerte ahora estamos siendo más conscientes de eso, ¿no? Porque esa es nuestra música, ese es nuestro patio, y eso es muy importante que lo expongamos. Lo otro es pura imitación. Podemos hacer una gran imitación de otra cultura, pero la nuestra es original.
Así que respeto muchísimo cuando me toca abordar el repertorio latinoamericano, porque creo que también es una gran responsabilidad. Sí, no, definitivamente, lo que tú mencionas es muy importante. Además, en algún momento recuerdo que mucha gente pensaba, hace ya algunos años, por supuesto, que el maestro Arturo Márquez era venezolano, ¿no? Porque era como una bandera de las obras que llevaba las orquestas de Venezuela a Europa, como una obra. Y bueno, es muy mexicano, es un hombre pues maravilloso, ¿no? Ahora, yo quiero insistir en esta pregunta, Jenny, en el perfil un poco más musical. ¿Cuál ha sido tu mayor reto? Llámese obra, llámese orquesta. eh, ¿Cuál ha sido el reto de Jenny? ¿Cómo lo logró resolver? Y también, ¿cuál ha sido lo más agradable, lo más satisfactorio? Esto lo recalco en el ámbito musical, dentro de la dirección orquestal. Pues mira, retos nunca faltan. La verdad que me es difícil ahora recordar uno en particular, porque viste que en la vida de uno siempre van apareciendo obstáculos, dificultades que uno tiene que ir superando, y cuando a veces te parece que algo es insuperable, después aparece otra cosa que resultaba más insuperable y uno va creciendo también con eso. Y dificultades nunca faltan. Sin embargo, a veces, muchas veces me pasó de tener que llegar, pasa muchas veces de que te inviten y te digan, falló un director, necesitamos, si puedes venir de invitada, por favor, para que nos salves este programa. Y bueno, tener que armar una agenda que te permita hacer eso y llegar con una obra, por ejemplo, a veces, digamos que, a ver, me tocó hacer ensayos del Barbero de Sevilla con la preparación de un día al otro. Ay, La conocía, pero llegar directamente allá a trabajar con la orquesta y todo, viniendo de estar haciendo un concierto la noche antes, donde era un repertorio que no tenía nada que ver, pues bueno, es una madrugada que tienes que volver a tomarte en cuenta la partitura para reacordarte, tener que haber hecho, por ejemplo, una vez una función de Giselle con solamente 2 ensayos, tamaño ballet como ese, y justamente con Marianela Núñez me pasó. uh-huh. Y bueno, la satisfacción es de ver que un artista que está acostumbrado a esos grandes escenarios, que se sienta complacida que se sienta satisfecho con el trabajo que uno ha logrado hacer, pues bueno, es una gratificación muy alta. Pero lo que más me agrada o lo que más disfruto, yo disfruto cada día que ensayo. Yo siempre lo digo a mis músicos y a mis amigos cuando voy. El concierto para mí ya es un resultado acabado. Yo disfruto la transformación de la obra y cada ensayo es un reto en sí mismo, porque nunca sabes qué pueda pasar y qué te pueda faltar. A veces ensayas de una manera y el día antes del concierto te falló o se averió alguien y tienes que recomponer todo. Entonces, yo creo que todo es disfrutable según el compromiso que tú tengas con lo que hagas. Yo soy una estudiosa permanente, a mí me parece que cada día es importante establecerse nuevos retos y todo lo que hago, lo que me propongo hacer, lo hago con convicción, lo hago con responsabilidad. Entonces, desde ese punto, cada nota musical, cada pentagrama, lo disfruto, porque si no, no vale la pena. Y fíjate que lo que tú dices es bien importante, porque a fin de cuentas la música es así, o sea, no puedes pensar que una música se interpreta de la misma manera siempre, ¿no? Hay algunas variantes, la cuestión rítmica, anímica, por mucho que uno tenga una idea general, no puede ser lo mismo un concierto tal día y el otro concierto con el mismo programa igual, tiene que haber alguna diferencia, que eso es algo muy Realmente. importante. Y fíjate que llegando ya a una parte en donde me gustaría mucho preguntar, porque aparte me diste mucho esta apertura como mujer, preguntarte, fíjate, hay un punto difícil y lo estaba leyendo sobre una directora joven, déjame porque no estoy muy mala para los nombres, yo te lo comentaba, una directora joven, Cecilia Castañeto, si no me equivoco, una directora joven argentina, y ella hacía una reflexión muy importante sobre algo que sabemos todos, ¿no? Ella comentaba sobre esta dificultad de las mujeres directoras. Ella hacía hincapié que a veces un error en una mujer, en una cuestión de la dirección, como que era muy señalado, ¿no? Y ella sentía que siempre un error
en un hombre como era más justificable, y comentaba que a veces las mujeres teníamos que esforzarnos un poco más de lo normal. Esto puede ser como muy debatido, puede ser diferentes opiniones, no es el punto importante llegar a profundidad, pero sí me gustaría llegar a un punto en donde me pudieras platicar un poco más. Quitamos a un lado la parte principal de Jenny como directora, ¿no? ¿Qué pasa con una mujer que tiene que dividirse entre ser mujer, entre ser mamá, entre ser esposa y entre ser directora y guía de un número de músicos profesionales? ¿Qué es lo que pasa en esto? O sea, ¿cómo los jóvenes que están escuchando podrían entender la forma en la que percibimos nosotros con esa sutil diferencia, sin tenerlo como un justificante, sin utilizarlo como algo que nos permita tener ciertos errores, como mucha gente lo dice? Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuéntanos un poco, Jenny. Mira, la vida de un director de orquesta es una vida muy solitaria, como justamente la figura del director de orquesta. Es uno frente a toda la orquesta, pues también muchas veces tienes una vida muy solitaria, muy en soledad, porque después pensás que te pasas tanto tiempo preparándote para un momento, para un resultado, que pasa muy rápidamente. A mí siempre me pasó, por ejemplo, de que me pasaba así a un concierto y la noche de un concierto nunca puedo dormir, porque terminas con toda esa energía que desplegaste para quizás una hora de concierto, pero te quedas con todo eso en la cabeza, qué podrías haber hecho mejor, qué cosa te emocionó. Es mucho lo que uno implica emocionalmente con su trabajo, pero así también son las responsabilidades. Entonces, el trabajo del director de orquesta no termina en la escena, hay un montón adelante de eso y después de eso. Y yo estuve mucho tiempo, empecé muy joven, pues decía, soy joven, pero no tanto. Yo empecé en esta carrera cuando tenía 20 años y 23 cuando empecé a dirigir una orquesta profesional, ya de una forma profesional. Ahora tengo 41. Pero siempre me esforcé muchísimo por hacer un trabajo a la altura de lo que se necesitaba de mí y también porque tengo un fuerte compromiso conmigo misma de que para poder pararse a ensayar, a trabajar en una orquesta, tiene que haber una preparación muy sólida y previa, porque todos los que están sentados adelante de ti tienen un conocimiento, incluso puede que hayan tocado 20 veces una obra que tú has hecho quizás 2 o 3. Entonces eso lleva mucho respeto también, hay que respetar muchísimo a la persona con la cual trabajas y uno para eso tiene que estar muy bien formado y tiene que tener una seguridad y una sobriedad muy grande. Pero yo me dediqué mucho tiempo a mi carrera solo para mí misma antes de formar una familia. Si bien hay muchos colegas que deciden tener una vida directamente, no hacer una familia, porque es cierto que lleva mucho sacrificio. O sea, la carrera del director de orquesta, más allá de los compromisos que uno tiene con una institución, si trabajas, hay muchos directores que trabajamos con muchas invitaciones y siempre hay mucho de estar en un aeropuerto, haciendo la valija para otro lugar, hay mucha irregularidad, también se sabe que en los cuerpos institucionales, en las orquestas, siempre hay permanencias de los músicos, o sea, tienes una estabilidad. El director de orquesta no tiene una estabilidad de trabajo. La mayoría, cuanto más podrá tener 3 o 4 años de contrato en una orquesta y después tu vida continúa en otro lugar. Y eso no es muy conveniente cuando deseas tener una familia, porque tendrías que estarte moviendo siempre a cada lado. No sé cuál es el equilibrio justo, si eso me quieres preguntar. Realmente es un ejercicio muy difícil. Yo no creo ser una experta, ni mucho menos, pero sí te puedo decir con toda convicción que como mismo yo elegí ser directora de orquesta porque amo la música y amo mi trabajo, amo ser madre. Y yo elegí tener una hija y elegí tener una familia y para mí también eso es un fuerte compromiso porque quiero acompañar la formación, mi compromiso como madre con su educación. Quiero ser una madre presente y siempre me esfuerzo muchísimo por serlo y también una esposa presente porque elegí tener una familia y eso lleva un fuerte compromiso también, así como la carrera musical.
No te digo que sea exitoso siempre lo que se logra, porque hay muchos momentos en que la presión del trabajo, de las cosas laborales, a veces te afectan en el hogar también, porque sería ideal separarlo todo, pero es muy difícil en la vida real. Pero es algo que yo creo que elegí ser y lo hago con mucho amor. Soy una madre amorosa, comprometida con la educación de su hija. A veces estoy reagotada, llego muy cansada de los ensayos de la orquesta y tengo que ponerme a recortar figuritas y acompañar en lecturas. Y cuando mi hija estuvo empezando a aprender las letras, ahí con ella, haciéndole los sonidos para que se aprendiera, pero lo disfruto mucho también. Y tengo la suerte de tener una hija maravillosa, muy comprensiva, que cuando mamá se va, me da un peluche para que la lleve, pero se porta muy bien con su papá. Así que realmente me siento muy complacida y me siento muy realizada porque elegí hacer cosas muy difíciles en mi vida, pero gracias a Dios siempre tuve la oportunidad y hasta ahora lo he tenido de llevarlo a cabo y he podido estar para mi familia y también he podido llevar adelante mi carrera y mi trabajo porque amo ser músico y no podría prescindir de ninguna de las dos cosas, ni Es de un ser balance, madre ni de ser directora. es un Es balance difícil. difícil, es muy difícil, es muy difícil. Bueno, mira, yo quiero comentarte que el hecho de hacer este video en vivo, a diferencia de la entrevista anterior, era que yo quería que interactuáramos con el público. Algunas personas han puesto algunas preguntas, pero lamentablemente con toda esta falla técnica que tuvimos previo, yo no quiero mover absolutamente nada para que no vayamos a salir de cuadro. Entonces prometemos que las preguntas que seguramente tienen van a ser contestadas con todo el respeto y bueno, pues agradecerle a la gente que está viendo esta entrevista. Y bueno, Jenny, de igual manera, cuando son pláticas tan amables, o sea, cuando hay una cercanía, cuando hay como esa empatía entre dos personas, ¿no? Además, cuando entendemos la importancia de ayudarnos entre nosotras y de visibilizar, que como es el caso de las entrevistas, hay mucho por qué platicar. O sea, ahí podríamos estar horas y horas platicando de tantas anécdotas, tantos momentos cruciales, tantas situaciones complicadas, tantas cosas que hay que hacer y seguramente dará para que haya alguna oportunidad segunda para que podamos platicar. Y yo quisiera cerrar esta pequeña entrevista, Jenny, pidiéndote lo mismo que hice anteriormente, ¿no? Si tú pudieras orientar a un joven estudiante o un prospecto de director o de directora hacia la carrera y le pudieras decir, mira, posiblemente puedes caminar por aquí, quiero que evadas esta piedra, o sea, ¿qué camino, qué consejo le podrías dar a un joven, sea joven hombre o mujer, que quiera dedicarse a la dirección orquestal? ¿Cuál sería tu sugerencia, tu consejo? Mire, yo creo que lo primero es estudiar mucho a conciencia. Hoy en día se ven muchas especies de directores de orquesta y yo temo mucho los riesgos del mercado. La música para mí tenía un sentido mucho más poético antes, cuando yo era niña y admiraba a los grandes directores y los grandes músicos. Y hoy hay mucho de show en el mercado de la música, que yo realmente no me siento para nada en empatía con eso. Yo creo que la música, el arte es algo muy serio, que hay que tomárselo en serio, que hay que consagrarse a ello, que hay que estudiar. No es nada fácil, no es nada sencillo, pero estudiar siempre la partitura, estudiar con convicción, tener confianza en sí mismo, documentarse con todo lo que sea posible. Si bien yo tuve muy buenos maestros de formación que me permitieron después conocer a figuras internacionales, e incluso el gran maestro que fue Claudio Abbado, que para mí fue realmente una experiencia inigualable, si no hubiera sido por el alto compromiso que yo tuve y la seguridad de lo que yo quería, nunca hubiera llegado ni hubiera podido aprovechar nada de ello. O sea, hay que estudiar todo, hay que ser valiente y no decir que no a nada, pero no decir que no para tomártelo a la ligera. Hay que decir que sí, pero hay que estudiar mucho para llegar en tiempo récord a hacer eso. No tener miedo, estudiar, escuchar mucha música. Y a lo que yo te iba a decir, si yo aprendí de lo que más aprendí y sigo siendo una gran estudiante, se aprende mucho más del ejercicio de mirar
yo iba y todavía veo clases magistrales ahora que estamos en la era del Zoom, porque la pandemia nos obliga a estar en nuestras casas, pues veo clases magistrales de clarinete, como el maestro Beli hoy a la mañana, veo cuánta charla aparece en internet, porque uno siempre aprende. Y cuando estudiaba en la Escuela Nacional de Arte y en ELISA, no me perdía un ensayo de la Orquesta Sinfónica Nacional, vi a muchísimos grandes maestros, a otros no tanto, pero como decía el gran maestro cubano Harold Gramash, hasta de lo malo se aprende lo que uno nunca debería hacer. Entonces, hay que mirar, hay que estar atentos, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, hay que escuchar mucha música y también hay que apreciar el arte de todas las corrientes, o sea, hay que leer literatura, hay que también empaparse de las artes contemporáneas también, ¿por qué no? Por decir así, de los estilos que uno ve, y no tener miedo. Cada paso que uno da, por pequeño que sea, te va aportando para un futuro o para lo que realmente quieres ser. Pero hay que ser consciente de ello. Claro. Fíjate que, sí, sí, Jenny, perdóname. Yo creo que lo que acabas de decir es muy importante. Resume como los consejos sabios de todo maestro. Y yo también quiero agradecerte muchísimo esta manera tan humilde de habernos compartido de manera breve, porque es poco tiempo, esta faceta tuya, ¿no? En la dirección, tu formación, tu país, inclusive esa cuestión compleja histórica de tu país, cómo repercute, etcétera, etcétera. Entonces, yo quiero agradecerte mucho y reiterarte que este ciclo o esta serie de entrevistas no tienen más que la intención de poner a la luz pública o en conocimiento de la gente toda la labor que hacen también las mujeres, sin llegar a un debate de diferencia ni mucho menos de género, pero simplemente dar un espacio donde la mujer pueda decir, aquí estoy haciendo un gran trabajo, y como tú lo dijiste, que poco a poco sea algo más normal, algo más constante en nosotros, el poder observar a una mujer. Y todos los directores, hombres de gran historia y gran trayectoria, todo nuestro respeto y reconocimiento, desde luego también, no hay un mérito menor. Pero bueno, Jenny, agradecerte a ti el tiempo que nos brindaste desde Argentina. Sé que ya es un poquito más noche allá, no tanto, y esperemos que la vida nos permita poder estar en contacto de manera más personal, pasando toda esta parte. Y bueno, yo quiero pedirte, con todo el respeto que me permitas, comentarle a la gente que en la próxima entrevista vamos a tener a la maestra Gina Enríquez, que es toda un emblema en nuestro país, una gran directora, una gran compositora también, una gran gestora, una mujer echada para adelante, haciendo mucho por nuestro país. Así que, de nueva cuenta, Jenny, muchísimas gracias por todo tu gran, por compartirnos de corazón todo lo que estás haciendo, y esperemos que no sea la última vez que nos veamos. Bueno, para mí ha sido un gusto y un eterno placer. La verdad que eres una persona maravillosa. Siento como si fuéramos amigas de toda la vida, a pesar de habernos conocido hace unos días, así que de verdad que la he pasado muy bien en este tiempo. Te confieso que al principio estaba un poco nerviosa, porque normalmente cuando a uno le invitan para una entrevista en la televisión es 5 minutos o algo así, pero es wow, una hora entera hablando de mí, como que no estoy muy acostumbrada a hablar de mí misma. Es más fácil dirigir una sinfonía de Mahler. Así que la verdad que la pasé muy bien, me sentí muy cómoda, un placer estar dentro de esta serie de entrevistas que estás haciendo, que para mí es muy importante lo que estás haciendo, te lo reconozco acá, delante de los que lo estén viendo, porque de verdad que es muy, muy importante, o sea, conocernos. Yo seguí a través de tu canal la entrevista anterior de la maestra, lo disfruté muchísimo. La maestra ahora, Gina, también no la conozco personalmente, pero estuvimos en contacto porque yo también estoy comprometida con dar a conocer obras de compositoras latinoamericanas. También la labor de las maestras compositoras es muy importante para mí, y Gina es una de ellas, también es una excelente maestra de composición. Así que bueno, te felicito por esto, porque es algo hermoso lo que estás haciendo, también es un acto de generosidad enorme. Vos también sos una maestra, directora de orquesta, así que bueno, te mando un abrazo grande, un beso, igualmente, y muchísimas gracias. Y gracias a toda la gente que nos acompañó, Jenny. Besos a ti y gracias. Y vamos a seguir adelante trabajando, Jenny.